Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Claudio Freidfon. Reconocimientos. A los pastores Marcelo Doinel, Sergio Marchetti y Daniel Perotti, por la entrega y trabajo diario en la Iglesia. A los hermanos de la Iglesia Rey de Reyes, por el amor y la unidad en la visión. Del diario del Superintendente de la Unión de las Asambleas de Dios en Argentina. Abril de 1992. Acabo de almorzar con el pastor Claudio Freidfon y su esposa. Me comentaron acerca de un mover del Espíritu Santo en su iglesia que para ellos es nuevo y a la vez maravilloso. Dicen que cuando los hermanos son tocados por Dios, algunos caen al piso, otros se ríen. Estas y otras manifestaciones se producen en un marco de profunda adoración. Luego del almuerzo, quedamos en volver a encontrarnos. Julio de 1992. Pasaron 5 meses desde la última oportunidad que hablé con Claudio Freidfon. Hoy, jueves, decido concurrir a su iglesia con mi esposa Isabel para ver y juzgar lo que está pasando, pues han llegado a mi oficina tantas versiones sobre la Iglesia Rey de Reyes que decido evaluarlo personalmente. Dejamos el automóvil en un estacionamiento a 100 metros de la iglesia. Cuando comenzamos a caminar en dirección al templo, notamos que las piernas nos temblaban. Creímos que tal vez sería una sugestión debido a los comentarios recibidos. Cuando entramos, el lugar estaba repleto de gente, y aún había gente en la vereda esperando ingresar. No había lugar para que entrase uno más. Un colaborador del pastor nos reconoció y nos llevaron a la primera fila en el ala derecha del auditorio. La gente estaba de pie, cantaba, saltaba y se abrazaban en unidad. Cuando el pastor Claudio Freidfon preguntó, ¿quieren recibir más? Un sí partió de la gente como un estruendo de muchas aguas. Seguidamente el pastor declaró a viva voz: reciban, y la mitad de la congregación cayó al piso riendo, algunos con una expresión como de embriaguez. Luego hizo pasar a la plataforma a unos 50 niños que estaban con sus padres en la reunión. Les preguntó, ¿quieren recibir de Dios? Contestaron con un sí muy fuerte. Cuando el pastor oró con las manos alzadas, todos los niños cayeron en la plataforma y quedaron como dormidos con una sonrisa en el rostro. Yo no podía darle una explicación lógica a lo que sucedía, y oraba a Dios: Señor, si esto es tuyo, házmelo saber. En este momento el pastor Claudio Freidfon comenzó a caminar y orar entre la gente. Al abrir los ojos vi que mi esposa cayó al suelo cuando el pastor Claudio le puso la mano sobre la cabeza. Seguidamente se acercó a mí, me abrazó y oró: Padre, bendice a este siervo tuyo. En ese instante algo me cubrió desde la cabeza a los pies. Tuve una sensación de mareo agradable. Me sentí inundado por un gozo tremendo. Cuando abrí los ojos estaba recostado en el piso. Quise incorporarme, pero no pude y creo que tampoco deseaba hacerlo. Era tan precioso lo que estaba experimentando que no quería moverme para no perderlo. Cuando salimos con mi esposa de la reunión teníamos una sensación de gozo tan grande que esa noche casi no dormimos. Aún en la cama oré lenguas hasta la madrugada. Septiembre de 1992. Celebramos la segunda reunión con el Presbiterio General donde uno de los presbíteros es el pastor Claudio Freidfon. Durante la reunión Claudio cuenta que algunos pastores del interior del país han tenido experiencias similares en sus iglesias al volver a sus provincias luego de participar de las reuniones. Esa noche la mayoría de los presbíteros se quedaron para participar en el culto de la noche en la iglesia del pastor Freidfon. Al día siguiente, al reanudar la reunión del presbiterio, no hubo otro tema que las experiencias de cada uno de ellos en la reunión de la noche anterior: gozo, risas, unción, mareos. Contaron estas experiencias junto a 200 pastores que también concurrieron. Diciembre de 1992. En la Conferencia Nacional Ordinaria de la Unión de las Asambleas de Dios en la ciudad de Mar del Plata fueron tantos los testimonios de los pastores que fueron ministrados por el pastor Claudio Freidfon que no podría enumerarlos todos. Escribo para memoria solo algunos, sin mencionar los nombres para no lastimar a nadie. Pastores bajo una depresión aguda fueron totalmente libres. Otros que estaban agotados, y a los que los médicos aconsejaban dejar el ministerio, fueron renovados por el Espíritu Santo y sintieron deseos de trabajar, como si recién empezaran a vivir. Ministros desanimados que por años no podían superar los 60 o 70 miembros en sus iglesias ahora tienen 400 o 500, y experimentan dones del Espíritu Santo en sus vidas. Se ven con un entusiasmo sorprendente. Los eventos en estadios, auditorios cerrados, predios se han llenado de almas con sed de Dios. Celebró una reunión en el Luna Park de Buenos Aires y se llenó 2 veces. La gente que quedó afuera esperando era más que la que entró. Calculamos que 50.000 personas se dieron cita para tener un encuentro con el Espíritu Santo. Mi propio ministerio ha sido enriquecido por esta unción del Espíritu Santo que fluye a través del ministerio del reverendo Claudio Freidfon. Mi iglesia,
De 400 miembros pasó a 850 en solo 6 meses. Mis hijos fueron decambiados tremendamente. 2 de mis hijas, de 15 y 17 años, fueron bautizadas en el Espíritu Santo y llamadas al ministerio. La mayor ingresó al seminario y la menor, que está terminando sus estudios secundarios, también quiere ir a prepararse. Este cambio comenzó una noche cuando el pastor Claudio Freithon oró por ellos. Mi hijo, de 8 años, al que le encanta el fútbol, abandonó las horas que pasaba jugando para estar en la iglesia. Lo veo orar y buscar a Dios como nunca. Agradezco a Dios por este ministerio precioso que cambia vidas, ministros, iglesias, y me animo a decir que afectará al país. Mayo de 1993, el pastor Claudio Freithon está viajando por distintos países y llevando este ministerio de experiencias y frutos del Espíritu Santo. Ha visitado varias ciudades en Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Australia y otros países. Conozco a Claudio desde 1973. Desde su juventud buscó al Señor y decidió servirle. Su primer pastorado en un barrio de la capital federal fue muy difícil, pero el Señor lo guió y lo llevó al barrio de Belgrano. Ahí, el Espíritu Santo levantó a través de su vida una iglesia que supo ayunar, orar y lograr la comunión necesaria con aquel que años después le daría su respaldo en un ministerio maravilloso. Hoy este ministerio del Espíritu Santo está ganando miles de almas para el reino de Cristo, restaurando pastores, sanando enfermos, repartiendo dones, trayendo a las iglesias a los príncipes y reyes de los que habla el profeta Isaías, profesionales, empresarios, hombres y mujeres de negocios, funcionarios de gobierno, diputados, senadores, directivos en los medios de comunicación. Aún el presidente de la nación emplea textos bíblicos en sus discursos y termina sus disertaciones en público con un Dios le bendiga. Diciembre de 1993, el pastor Claudio Freithon fue invitado a ministrar en la Conferencia Anual General de la Unión de las Asambleas de Dios. Existía gran expectativa en los pastores. Al finalizar la conferencia, muchos pastores regresaron a sus iglesias con un nuevo sentir, una nueva visión. El Señor usó de veras al pastor Freithon. Hemos aprobado su ministerio. La Unión de las Asambleas de Dios respalda su vida y su ministerio. Personalmente, como superintendente de la Unión de las Asambleas de Dios, me siento honrado de que el hermano Claudio nos represente en distintas partes del mundo, no solamente como pastor sino como argentino. Dios bendiga su vida, su familia e iglesia. Pastor José Manuel Carlos. Prólogo. Desde el primer momento en que vi a Claudio Freithon, supe que había conocido a un hombre que tenía hambre de Dios. Visitó por primera vez Orlando, Florida, varios meses después que Buenos Días, Espíritu Santo saliera en español. Me informaron que un ministro de Argentina estaba presente en la iglesia y había pedido que orara por él. Durante el servicio del domingo en la noche, impuse mis manos sobre Claudio y oré que la unción del Espíritu Santo morara en su vida y ministerio, y que Dios hiciera una gran obra a través de él en Argentina. En los meses siguientes, comencé a oír grandes testimonios de amigos en el ministerio que hablaban de cómo Dios estaba usando a Claudio en grandes reuniones en Argentina. A la vez que presentaba un mensaje del poder transformador del Espíritu Santo, el avivamiento barría con el país. Lo que comenzó como una obra personal del Espíritu Santo en la vida de Claudio debido a su hambre espiritual, ahora impactaba a otros. Mi próximo encuentro con Claudio fue en una de nuestras cruzadas de milagros en Estados Unidos, donde varios pastores de Argentina lo acompañaron. Esto volvió a ocurrir hasta que más de 2000 ministros de Argentina asistieron a las cruzadas de milagros en Estados Unidos para ser testigos del poder de Dios en acción. R.A. Torrey dijo en una ocasión, antes de que alguien pueda entender correctamente la obra del Espíritu Santo, debe primero conocer al mismo Espíritu. Esto se ha hecho realidad en la vida de Claudio Freithon. Me dijo que desde el momento que comenzó a leer Buenos Días, Espíritu Santo, algo dentro de él gritó, Espíritu Santo, tengo hambre de conocerte. Claudio Freithon conoce al Espíritu Santo y la evidencia de su relación con él se ve en su ungido ministerio. No es solo mi amigo. Claudio es un hombre de Dios que conoce la voz del Espíritu y ministra con poder y autoridad. Las páginas de este libro contienen la historia de la búsqueda de Claudio por conocer al Espíritu Santo, junto con la satisfacción y comunión que viene como resultado de tener una relación personal con él. Su testimonio personal de su jornada para satisfacer esa profunda hambre interior te servirá de inspiración. Ese mismo poder transformador está disponible para ti también cuando invites al Espíritu Santo a tu vida diciendo, Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Ven y... Introducción. Hace algunos años Dios me desafió a vivir una nueva etapa en mi relación con Él.
Mis ojos se abrieron a la realidad del Espíritu Santo como nunca antes. La llave que presentía me faltaba finalmente estaba en mi mano y abría los tesoros del cielo. Mi relación personal con el Espíritu Santo pasó a ocupar el primer lugar en mi vida. Este culto fue tremendo, me decían los hermanos al finalizar la reunión. Pero en mi interior yo estaba insatisfecho. Corría a casa y me arrodillaba a orar. Señor, sé que hay más, que existen ríos y manantiales. Tengo hambre de ti, necesito conocerte más. Y Dios me guió a esta nueva relación que hoy disfruto y en la cual deseo seguir creciendo. Esta comunión con Dios cambió mi vida y mi ministerio. Fui transformado. La experiencia fue tan fuerte que durante noches enteras no dormía para estar con Él. Aún hoy, su presencia me seduce de tal manera que cuido mis ojos y mi corazón para que nada la aparte de mí. Cuando el Espíritu Santo nos llena, todo es fresco y renovado. Dios busca un pueblo que tenga hambre del Espíritu Santo, pasión por conocerlo. El apóstol Pablo vivió tremendas experiencias con el Señor, su ministerio palpó lo sobrenatural a diario. Sin embargo, su mirada y anhelo más profundo estaba en la misma persona de su Dios. Su meta era conocer a Cristo. Y por esta pasión que lo consumía estaba dispuesto a dejarlo todo. Esa misma pasión debe caracterizarnos a todos los cristianos a buscar el rostro de Dios. Debemos arder con el mismo fuego que ardía en Pablo, en Jeremías, en Moisés. Hombres que no se sentían satisfechos consigo mismos. Siempre querían más. Tenían hambre de Dios, anhelaban ver su gloria. El pueblo de Israel caminó a la luz de la manifestación divina en forma poderosa. Sin embargo, en su peregrinaje en el desierto, no buscó a Dios para amarlo y obedecerlo. Qué diferente la actitud de Moisés. Mientras el pueblo clamaba, queremos agua, queremos comida, Moisés oraba, muéstrame tu gloria, quiero conocerte, te quiero a ti. El Salmo 103, 7 declara en cuanto a la revelación de Dios, sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel sus obras. ¿Se ha puesto a pensar por qué Moisés recibió este conocimiento y no el pueblo? Por una sencilla razón, Moisés lo pidió. Según Éxodo 33.13, clamó, ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y Dios lo hizo. El Señor está deseoso de revelarse de una manera gloriosa a nuestra vida, pero dependerá de nuestra hambre por el Espíritu Santo. Es mi ferviente oración que al terminar la lectura de este libro surja en usted un renovado amor por Dios, un deseo insaciable de conocerlo y estar con Él. Y que también pueda exclamar desde lo más profundo de su ser, Espíritu Santo, tengo hambre de ti, sabiendo que un nuevo tiempo ha comenzado. Capítulo 1. En la escuela del desierto. El estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield es una imponente masa de cemento que se yergue en un pintoresco barrio de la ciudad de Buenos Aires llamado Liniers. Es una zona populosa de gran movimiento comercial y de transportes que entran y salen de la capital federal hacia las localidades del conurbano. Este estadio fue refaccionado y ampliado con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 para albergar cómodamente las actuales 65.000 localidades. Nunca imaginé que aquel lugar representaría un hito histórico dentro del plan de Dios para mi vida. La tarde del 9 de abril de 1993 se vería desbordado en su capacidad por más de 65.000 personas convocadas por el Espíritu Santo para celebrar una fiesta espiritual sin precedentes. Era un viernes de Semana Santa. Tuvimos que trabajar mucho para llegar hasta ese momento, y recuerdo en particular algunas dificultades que debimos superar. A solo una semana de la fecha en que debía comenzar la cruzada, ya con toda la publicidad realizada, las autoridades del Club Vélez Sarsfield nos modificaron la fecha para el día siguiente. Un cambio de último momento en la Asociación del Fútbol Argentino había dispuesto que se jugaran los partidos de fútbol el mismo día que nosotros teníamos la cruzada. En mi corazón había una lucha interior. Solo una semana para avisar a todo un país la nueva fecha. Inicialmente no habíamos considerado oportuno hacer la cruzada un Viernes Santo, porque normalmente las iglesias organizan sus propias actividades especiales, pero ya no teníamos alternativa, excepto de cancelarlo todo. Era un paso de fe, pero el Espíritu Santo me animó para seguir adelante. Por fin llegó el día. A pesar de estar en pleno otoño, el clima era inmejorable. Dios nos había regalado un día primaveral. A las 14:30 horas, llamé a Daniel Perotti, uno de mis colaboradores más cercanos, y le pregunté, Daniel, ¿cómo está todo? ¿Cuánta gente hay? Él me dijo, estupendo, vienen multitudes. Decía eso porque es un hombre de fe. Cuando preguntaba a otros, recibía otro informe bastante desalentador. Pero los valientes miran con los ojos de la fe y proclaman que es una realidad aquello que Dios ya les habló al corazón. Creí, por lo cual hablé,
2 Corintios 4:13. Y las multitudes venían. De todo el país llegaban autobuses con pastores y congregaciones enteras. Habían cancelado sus actividades para unirse a nosotros en una celebración inolvidable. La gloria de Dios llenó aquel lugar, y fueron tremendas las cosas que hizo el Señor, milagros, sanidades, manifestaciones del Espíritu Santo. Fue una fiesta hermosa, 6 horas intensas bajo la gloria de Dios. En aquel día de otoño, con una temperatura primaveral, fuimos conmovidos por Dios en un maravilloso clima de unidad. Cuando yo era niño soñaba con ser jugador de fútbol profesional. Muchos consideraban que tenía pasta para ser jugador, y yo me animaba con el sueño de triunfar en el campo deportivo. Aquel 9 de abril, y superando abismalmente cualquier sueño infantil, me encontraba caminando el césped de aquel estadio ante una multitud increíble de más de 65.000 personas que adoraban a Dios de una manera gloriosa. Estaba jugando el partido más maravilloso como siervo del Señor, con la altísima responsabilidad de hacerle unos cuantos goles al diablo. Caminaba bajo aquel cielo radiante y observaba a miles de pastores y obreros del Señor con sus manos en alto bebiendo del Espíritu Santo, y solo podía decir, gracias Señor, esta es tu celebración. Y luego los impactantes testimonios de sanidad. Y las tribunas enteras quedan conmovidas por el Espíritu Santo que llenaba los corazones. Todos teníamos una conciencia clara de que estábamos ahí para encontrarnos con Él, unidos para celebrarlo. Fueron horas enteras de profunda adoración. Créame, nunca imaginé vivir aquello. Era tocar el cielo con las manos. Sencillamente. Impresionante. Los planes de Dios son sorprendentes. Además de esta reunión en el estadio Vélez Sarsfield, el Señor preparó numerosas cruzadas de avivamiento y milagros en diferentes partes del mundo. En El Salvador, con una gran presencia pastoral apoyando el evento, 75.000 personas participaron de nuestra cruzada en 2 tardes inolvidables. En Miami, en un marco de unidad maravilloso, 200 pastores apoyaron una cruzada en el estadio Orange Bowl de la ciudad. En 4 días de reunión, un total de 80.000 personas se congregaron para buscar la fresca unción del Espíritu Santo. Jamás olvidaré aquellos días en Miami. Nos gozamos al ver muelas empastadas, reparadas por el Señor. Un joven drogadicto que había rendido su vida a Jesucristo, con lágrimas en los ojos dijo en la plataforma, sé que en este lugar está mi madre, y quiero públicamente pedirle perdón por todo el daño que le he causado. Fue conmovedor ver a esa madre y a su hijo abrazados. Recientemente 40.000 personas, en 2 días, colmaron la Plaza de Toros Monumental de Madrid. Fue la primera vez que se leyó la palabra de Dios en esa famosa Plaza de Toros. Podría mencionar tantos lugares donde hemos visto la gloria de Dios. Asunción, Berlín, Stuttgart y Ludwigshafen, Alemania, Budapest, Viena, Montevideo, San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Nueva York, Toronto, casi todas las provincias de Argentina. En solo 3 años, más de 850.000 personas han participado en nuestras cruzadas. Dios nunca deja de asombrarnos. Sin embargo, en mi ministerio no todos los momentos han sido gloriosos. Cuando Dios le da algo a algún hombre, y vemos que lo levanta y lo honra, muy pocos nos detenemos a pensar en su pasado, en el precio que ha debido pagar para estar ahí. Suele haber profundas raíces detrás de los árboles más frondosos. Yo quiero hablarle de mis raíces, de mis fracasos, de todo lo que debí recorrer y aprender en la hermosa escuela del Espíritu Santo. Le anticipo que luego de leer este capítulo usted no será la misma persona. Se postrará sobre su rostro y alabará a Dios por lo que está viviendo. Créalo, porque es un mensaje de Dios para su vida. Señor, si realmente existes. Dirigí estas palabras a Dios una tarde inolvidable en un lugar solitario de las afueras de la ciudad. Fue la oración que cambió mi vida. Pero comenzaré mi historia un poco antes. Cuando solo tenía 9 años, entré en una iglesia evangélica. Nunca lo olvidaré. Un pastor se acercó a mí y me dijo, tú vas a ser pastor como yo. Un frío helado recorrió mi espalda. Lo miré aterrorizado y pensé, jamás. Yo quería ser jugador de fútbol, y si tenía que ser otra cosa en la vida, el pastorado sin duda iba a estar en lo último de mi lista. Con mis 9 años no entendía de diferencias teológicas. Para mí, ser monje de claustro o pastor evangélico era una misma cosa. Salí traumatizado de aquella iglesia. Un día mi madre se convirtió a Jesucristo. Yo era muy joven. Ella había estado destruida, sumida en depresión por la muerte de su madre. Aquel día, sin embargo, la vi llegar radiante de la iglesia. Me dijo, Claudio, Cristo me salvó. Ahora soy cristiana, y tienes que venir conmigo a la iglesia. Imaginé mi respuesta, ni loco me vas a obligar. Pero ella no protestó.
Se limitó a doblar sus rodillas y clamar por mi salvación. Finalmente, y con algunas reservas, accedí a la invitación. Resoplando por lo bajo, ingresé un domingo a aquella pequeña iglesia. Me senté lo más atrás que pude, dispuesto a salir corriendo justo antes que terminara todo, o antes si fuese posible. Ni bien pisé el umbral, aproximadamente 60 personas, casi toda la congregación, se dieron vuelta para observarme. En aquellos años las iglesias eran muy pequeñas y difícilmente superaban los 50 miembros. El crecimiento era muy lento, y la llegada de una persona nueva era todo un acontecimiento. Todos los ojos se centraban sobre mí. Inmediatamente, se fueron acercando a saludarme, demostrándome gran afecto. Hipócritas. Pensé, quieren atraparme. En verdad, tenía un corazón muy duro. Aún así seguí asistiendo. Los jóvenes de la iglesia procuraban integrarme y me invitaban después del culto a jugar ping-pong con ellos. Yo les decía, no gracias, el mundo me espera. Para mí la vida se resumía en pocas actividades: estudiar y trabajar, salir el fin de semana con mis amigos a divertirnos y hablar toda clase de incoherencias, ir tal vez los domingos a un estadio de fútbol, y luego deprimirme porque comenzaba otra semana de actividades. Eso sí que era mundo. Mi madre derramó muchas lágrimas en oración por mi salvación. Cuán verdadera es la promesa del Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Poco a poco fui cediendo al Espíritu Santo. Había algo que sí me atraía en la iglesia. Era el gozo que percibía en los rostros de los hermanos, esa mirada de paz que tenían. No lo encontraba en otras personas. También mi escepticismo inicial iba cediendo, pues comprobaba que el amor que los unía era sincero. En una tarde mi vida fue cambiada radicalmente. Había ido a trabajar normalmente a la oficina donde me desempeñaba como empleado administrativo. Ingresé en aquella empresa bien de abajo. Todos me mandaban de aquí para allá, a hacer todo tipo de trámites. Luego me ascendieron, me dieron mi escritorio y la situación laboral mejoró sustancialmente. Pero aquel día, al entrar a trabajar tuve la mala noticia que el muchacho que haga los trámites por la ciudad había faltado, y que yo debía reemplazarlo. Salí a la calle bajo la lluvia, respirando amenazas. Tenía que hacer una cobro en un lugar en las afueras de la ciudad, donde todo comienza a ser campo abierto. Estaba enojadísimo, con mi orgullo herido por la situación. Cuando llegué a aquel lugar la encargada de pagos me dijo, el dinero todavía no está, debes venir dentro de 3 horas. 3 horas. Y en medio del campo. Ignoraba que Dios había preparado ese momento para tener un encuentro a solas conmigo. Al principio comencé a dar vueltas sin rumbo fijo. Todavía tenía ánimo para quejarme y lamentarme. Luego, y poco a poco, el Espíritu Santo me llevó a mirar hacia el cielo y hacer una oración. Algo necesitaba cambiar en mi vida y yo lo sabía. Dije sinceramente, Señor, si realmente existes, si es que todo lo que he escuchado y leído en tu palabra es verdad, entra a mi corazón, yo quiero cambiar, quiero tener una vida nueva. Y añadí inmediatamente, pero no quiero ser solo un religioso. En mi paso por la iglesia había notado esta clase de gente, y yo no quería saber nada de eso. Yo le dije, si me das la oportunidad de conocerte, es para servirte. Si no, prefiero ser mundano. En ese momento la gloria de Dios vino sobre mí. Sentí un viento que me golpeaba el rostro y el Señor Jesucristo que venía a mi corazón como Señor y Salvador. Reía y saltaba por la calle, miraba los árboles y exclamaba, ¡qué hermosos! Le daba gracias a Dios por la naturaleza, por todo. Sentía la vida de Dios en mí. Estaba feliz, experimentando la verdadera paz. Habían pasado las 3 horas, y fui a hacer mi cobro completamente transformado. Al subir al transporte que me traía de regreso a la oficina saludé con un afecto poco usual al chofer. Muy buenas tardes, señor chofer. Él me miró extrañado. Acostumbrado a recibir un trato que va de lo indiferente a la agresión, me miró pensando que estaba loco. Yo estaba en la gloria, quería de alguna manera manifestarle a otro lo que estaba viviendo. Aquel día había salido de la oficina destruido, sin ninguna meta para mi vida. Ahora regresaba con un solo propósito, conocer a Jesús y servirlo. Gloria a Dios. Desde aquel día no me he soltado de su mano. En la próxima reunión en la iglesia me encontraba sentado en la primera fila, levantando mis manos al cielo. Nadie podía creerlo. El pastor, acostumbrado a verme en la última fila de bancos, indiferente a todo, era el más sorprendido. Desde el momento de mi conversión tomé la decisión de profundizar en el río de Dios. Nunca quise quedarme con la conquista del ayer sino seguir avanzando en su voluntad y tomar todo lo que él ha preparado en su maravilloso plan. Por supuesto que yo no me iba a eximir de atravesar algunos desiertos en mi formación. El desierto.
El desierto en la Biblia se relaciona con el tiempo de la preparación. Son momentos de riquísimas enseñanzas vivenciales que nos preparan en lo íntimo para llevar adelante la conquista, el ministerio. Deuteronomio 8, 2-3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es un texto profundo. Nos enseña importantes verdades sobre la escuela del Espíritu Santo, especialmente los para qué de las pruebas, el propósito de Dios al llevarnos al desierto. ¿Cómo nos enseña Dios? A través de las circunstancias de la vida. En ellas somos formados, purificados y fortalecidos en la fe. Antes de conocer al Señor, las circunstancias nos derrotaban, nos aplastaban sin misericordia. No veíamos ningún propósito claro detrás de ellas, excepto nuestra destrucción. Ahora la Biblia declara, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. A veces interpretamos mal este texto, y pensamos que todo me ayudará a bien de acuerdo a mi propósito, pero aquí no dice eso. El Señor afirma que todo saldrá bien de acuerdo a su propósito. Pero debemos tener presentes las palabras de Isaías 55, 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El propósito de Dios para mi vida se aclara en el versículo siguiente, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Dios promete a los que lo amamos que, en toda circunstancia que nos toque vivir, Él va a ser glorificado, imprimiendo su imagen, su carácter, su santidad, en nosotros y extendiendo su reino. Mis planes, mis proyectos pueden fracasar, pero los de Dios jamás. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. En el desierto de la prueba, Dios trata con nuestro carácter. Son tiempos de quebrantamiento para que de nuestro interior se libere el precioso perfume del Espíritu. Deuteronomio 8, 2 dice categóricamente, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero hubo momentos en mi vida en los que me consideraba un fracasado, un desdichado, y tenía mucha lástima de mí mismo. Fueron tiempos tan duros, que humanamente eludiría recordarlos. Sin embargo, con el correr de los años, Dios me ha hecho ver el valor de aquellos momentos. Puedo recordarlos como hermosas lecciones de Dios para mi vida, y darle gracias al Señor por ellos. Ahora sé que el fracaso también es parte del éxito. Cuando me gradué del seminario tenía el ímpetu de todo joven. Yo decía, cuando tenga la oportunidad voy a predicar y Argentina va a saber quién es el pastor Freidfon. En aquel tiempo, un misionero me ofreció su apoyo para comprar una propiedad y abrir una iglesia en un pequeño barrio de hermosas casas y calles seculares de la ciudad de Buenos Aires, llamado Parque Chas. Cuando llegué al lugar con mi esposa, vimos una plaza con muchos jóvenes y niños, y comenzamos a planificar una campaña evangelística. Le dije a Betty, en 2 o 3 meses sacudimos el barrio. Corría el año 1978 y el país estaba muy cerrado al evangelio, pero yo creía que lo podía lograr. Oraba a Dios, Señor, yo no sé cuántos han graduado en este seminario, pero yo salgo para conmover este país con el evangelio. Pusimos sillas en aquella plaza y empezamos a predicar, y muy pronto mis sueños de éxito tocaron tierra. Ni siquiera una persona se acercó para oír. Las sillas permanecieron vacías día tras día. Alguien nos sugirió, ¿por qué no pasan una película? Nos pareció buena idea, y esta vez logramos captar la atención de los vecinos. Se acercaron unas ancianitas de alrededor de 90 años y se sentaron en la primera fila. Algunos vecinos más observaban con interés. Esto nos reanimó. Eran hermosas películas, que al finalizar me daban la oportunidad de prender las luces y predicar a los asistentes. Entusiasmado, y con mi Biblia en la mano esperaba el gran momento. La película terminó y cuando prendimos las luces. ¡Sorpresa! Todos salieron corriendo, excepto las pobres abuelitas que no tenían capacidad física para escabullirse. Me sentía realmente frustrado. Busqué alternativas. No nos daríamos por vencidos. Después de analizar la situación, mi esposa y yo consideramos que tal vez yo no había sido lo suficientemente rápido para subir a la plataforma una vez terminada la película. Entonces ensayamos nuestro plan en casa. Me escondería detrás de un árbol con el micrófono en la mano ya encendido,
Apenas terminase la película mi esposa prendería las luces, y yo saltaría de detrás del árbol a la plataforma y les predicaría un mensaje de poder. Muchas personas se habían reunido esa noche. Yo estaba en posición con el micrófono en la mano, y en el momento en que se encendieron las luces, pegué un gran salto arriba de la plataforma y grité, «¡No se vaya!». ¿Sabe qué ocurrió? Todo el mundo se fue corriendo en mi propia cara. Fue realmente cruel. El Señor estaba tratando a fondo con mi orgullo. Después de 3 meses, mi congregación estaba compuesta por mi querida suegra, mi suegro, mi esposa y 3 abuelitas. Estas ancianitas me trataban más como a un nieto que como a un pastor, y me animaban con todo su afecto. Hoy están con el Señor. Luego, necesitamos comprar el edificio donde funcionaría la iglesia. Se encontraba casi enfrente de aquella plaza. Parque Chas es una zona residencial, y en medio de aquel barrio había una casa de la cual todos decían, ¿cuándo va a desaparecer? ¿Cuándo la van a cambiar o remodelar? Porque era una casa vieja y derruida. Grande fue la sorpresa de los vecinos cuando pasaron por la puerta y leyeron un cartel que decía, Iglesia Evangélica. Nuestro presupuesto no había dado para más. La casa no tenía agua caliente en el baño, y por años debimos bañarnos calentando el agua en ollas. Contaba con una sola habitación disponible que durante el día era el salón de la iglesia. Colocaba las sillas y el púlpito, y efectuaba el culto, a veces predicándole solo a mi esposa. Durante la noche sacaba las sillas y ponía la cama, la cuna de los chicos, y todo lo que teníamos para vivir. Así empezamos. Nada parecía salir bien en aquellos tiempos. Tenía una heladera que en vez de enfriar, calentaba. Mi situación económica era deplorable. Trabajábamos secularmente para compensar la situación, pero muy poco dinero ingresaba. Me avergonzaba por no poder darles un sustento digno a Betty y los chicos. Pero tal vez lo que más me dolía era ser un pastor sin ovejas. Durante 7 años mi congregación no superaba las 7 personas. En algunos cultos yo estaba solo, sin siquiera mi esposa. A veces venían pastores amigos a presenciar el culto y me encontraban solo. Sentía ganas de morir, de desaparecer. Me consideraba una víctima. Caminaba entre los bancos vacíos y el diablo saltaba riendo a mi alrededor y me susurraba al oído, no sirves, jamás vas a progresar, esto siempre será así. Y lamentablemente le creía. Un día pensé, esto no es para mí. Voy a renunciar al pastorado. Voy a continuar mis estudios de ingeniería y buscarme un empleo. Pero íntimamente sabía que ese no era el plan de Dios. Fui a ver al superintendente de mi organización para entregarle mis credenciales. Todavía tenía mucho orgullo, y me sentía frustrado, y prefería no formar parte de un cuerpo donde otros progresaban y yo no. Estaba humillado y herido. En mi corazón, estaba enojado con todo el mundo porque consideraba que los demás se habían olvidado de mí y eran los culpables de mi situación. No entendía que Dios me quería enseñar a depender solo de Él. Llegué a la sede central de las Asambleas de Dios y pedí una entrevista urgente con el superintendente. Inmediatamente, me hizo pasar y me senté delante de él en su escritorio. Me dijo, hace rato que no te veo. Era verdad. No iba a reuniones de pastores porque me sentía menos y no quería que se enterasen de cómo marchaba mi iglesia. Mi crisis interna me llevaba a aislarme, a huir de la gente. Nunca haga esto en medio de la prueba. Busque la comunión de la iglesia. No se recluya a decir, pobrecito de mí. Tal vez note que todos progresan y usted pareciera irle de mal en peor. Y usted dice, ¿cómo es posible? He entregado mi vida a Cristo, y mi familia, mi ministerio, mi trabajo, no progresan. Debe tomarse de Jesucristo y creer que Él tiene un plan precioso para su vida, que será cumplido aunque todo el infierno se oponga. Signo de exclamación abierta. Aquel día el superintendente comenzó a hablar antes que le contase el motivo de mi visita. Claudio, tengo algo que decirte. Dios tiene algo glorioso para ti. Tú no lo ves, pero Dios te usará grandemente. Este hombre no era de andar diciendo esta clase de cosas habitualmente. Continuó, mira, yo comencé en una casa muy precaria y no tenía ayuda de nadie. A veces, ni siquiera tenía para comer y sufría mucho. Pero oramos y Dios nos proveyó cada día y fuimos agradecidos. Sabía que estaba en la voluntad de Dios. Y cuando pienso en ti, Claudio, sé que vas a ser útil a Dios y que estás en su voluntad. No sé cuáles serán tus problemas, pero tú sigue adelante. Luego añadió, a propósito, ¿qué te traía por aquí? Guardé mi credencial en el bolsillo, y le dije, bueno, nada en particular, solo pasaba para compartir un momento con usted. Ya no tenía nada que decir. Cuando llegué a casa, Betty estaba ahí llorando, le dije, Betty, seguimos. La abracé fuertemente, y volvimos a empezar. Todo plano propósito que Dios tiene con nuestras vidas, conlleva un proceso espiritual,
Un trato de Dios con el hombre. Esos años de derrota me llevaron a darme cuenta que todo lo que intenté realizar por mí mismo fue en vano. Dios me mostró que mis capacidades, mi preparación teológica, eran insuficientes. El mundo no necesita teología. El mundo necesita vida. Desde aquel momento, surgió en mí una sed y un hambre de poder, un deseo de conocer al Espíritu Santo. Necesitaba la unción para quebrar los corazones endurecidos, la unción que rompe las cadenas del diablo y hace resplandecer la luz de Cristo. Todo tiene un propósito. Las cosas no suceden por casualidad. Dios es eterno, es nuestro Padre, y Él es quien nos prepara para que le seamos agradables y útiles. Las luchas y las dificultades son parte de este proceso espiritual. Por ello dice la epístola de Santiago que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, Santiago 1, 2, y también leemos en Isaías 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Tenemos un Dios de milagros. Gocémonos en él. La disciplina del desierto. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Nuestra posición como hijos de Dios es eterna, mientras que el ministerio es temporal. Él nos hará madurar como discípulos antes de confiarnos responsabilidades mayores en el ministerio. El crecer a veces duele, pero es necesario que primero venga el reino a nuestro corazón. En Deuteronomio 8, Dios dice que trajo a su pueblo al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Así es la disciplina de Dios. El vocablo disciplina normalmente lo relacionamos con castigo, pero no es lo más acertado. Etimológicamente tiene la misma raíz que discípulo, y habla esencialmente de un proceso de enseñanza. Hebreos 12, 5-6, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Los receptores de la carta estaban pasando muchas tribulaciones y persecuciones, y se sentían tentados a volverse atrás en el camino de Dios. El Señor, a través de esta carta, los exhorta a no darle menos precio, menos valor, a los momentos de disciplina, y los despierta a comprender el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, disciplinados y enseñados por Él. El versículo 10, del mismo pasaje revela el propósito de la disciplina, para que participemos de santidad. Y el versículo 11, nos habla del fruto apacible de justicia que se manifiesta luego del amoroso trato de Dios. El apóstol Pablo conocía bien esto, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios. Las pruebas son un medio para un fin glorioso. De buena gana deberíamos gozarnos en la fe por las victorias que vendrán. Las pruebas nos permiten alcanzar una nueva revelación acerca de Dios y de nosotros mismos. Es más, si en nuestra vida no tuviéramos dificultades nos estancaríamos en la fe. El arroyo. Hombres de Dios como Elías tuvieron su tiempo de preparación. En una oportunidad, Dios llevó a Elías a un arroyo, en medio de una gran sequía, y ahí lo sustentó. Ahí el profeta disfrutó de agua fresca y de abundante comida que Dios le enviaba a través de los cuervos. 1 Reyes 17, 1-7. Todo estaba de maravillas, hasta que súbitamente el arroyo se secó. Si el arroyo no se hubiera secado, difícilmente Elías se hubiera movido de un lugar tan confortable. Pero Dios tenía para él cosas mayores y le secó el arroyo para que él no se detuviera en aquel lugar. El arroyo puede ilustrar las circunstancias de la vida. Muchas veces Dios nos seca el arroyo, y nos lleva a orar, ayunar y buscar su rostro, porque las circunstancias que nos rodean se han tornado adversas. Es muy fácil decir, gloria a Dios. Cuando todo marcha bien, lo importante es mantener la fe cuando estamos humanamente desconcertados y preguntamos, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Elías tal vez pensó que el arroyo era lo mejor, pero Dios tenía más para él, y no se lo podía dar hasta que saliera de allí. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando mi arroyo estaba seco, bien seco. Miraba mi casi inexistente congregación y me deprimía. Tenía más ganas de tirarme como Elías bajo el enebro que animarme a creer en cosas grandes. Un día vino a visitarme un hombre de fe, el hermano Nicanor, que era pariente de Betty. Me invitó a salir fuera de la iglesia y me preguntó, ¿qué ves, Claudio? Yo le respondí, nada. Él me dijo, tienes que ver lo que yo estoy viendo. Yo veo miles de almas y yo volví a decirle,
No veo nada. Él me miró a los ojos e insistió, sin embargo, te digo que el Señor te las entregó. Pero en aquel momento la bendición en lo ministerial me parecía muy lejana. Estaba viviendo una etapa de crecimiento y purificación. No obstante, con mi poquita fe reuní a mis abuelitas y les dije, hermanas, seremos miles en la iglesia. Me miraron como diciendo, el pobre pastor se volvió loco. Pero no estaba loco. Si nuestro arroyo se ha secado, clamemos, busquemos, preparémonos para algo grande. La prueba nos prueba. La prueba nos prueba, y esto es más que un juego de palabras. En el desierto se pone de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Dice el Señor en Deuteronomio 8:2, para saber lo que había en tu corazón. Me he preguntado, ¿no sabe Dios lo que hay en nuestro corazón? ¿O acaso necesita de la prueba para enterarse? Ciertamente somos nosotros los que a través de las pruebas tomamos conciencia por el Espíritu Santo de que hay en nuestro corazón. Nosotros necesitamos saberlo, y luego confesarlo delante de Dios. Es muy fácil crearnos un concepto de nosotros mismos que no confe con la realidad. Nuestro corazón es engañoso y Dios lo desenmascara a través de las pruebas. Creemos que tenemos amor, hasta que nos ofenden, o creemos que tenemos humildad, hasta que nos envían a hacer una tarea humillante. Cuando ingresé al seminario lo hice con el ímpetu de todo joven, soy uno de los seminaristas de nuestra iglesia, pensaba con entusiasmo. El primer día de clases el director del seminario anunció, bueno, vamos a repartir las tareas. Uno por uno, de acuerdo a la lista, iba asignando las tareas. Llegó mi turno, Claudio Freidfon. Le toca. Pensé, dirigir los coros. Pero él añadió, limpiar los baños no lo podía creer. Muy enojado me fui a ver al director, que además era mi pastor en la iglesia, con el consiguiente privilegio que yo pensaba tener en el seminario. Le dije, Ángel, ¿por qué me pusiste a limpiar los baños? Me contestó, porque te conozco y sé qué es lo que tienes que aprender. Le dije, estoy aprendiendo teología, Biblia, homilética. Estoy para otra cosa, no para limpiar los baños. Pacientemente volvió a decirme, estás para formarte como un hombre de Dios, y ya es tiempo de que dejes de ser un niño de tu mamá. Repliqué, no lo voy a hacer. Quiero otra tarea que sea más rápida. La conversación terminó cuando mi pastor me dijo, si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Me fui desilusionado de la oficina. Esperaba algo mejor de mi pastor. Ahora sé verdaderamente que me estaba dando lo mejor. Y cuánto lo necesitaba. Al otro día el pastor se levantó y salió con el balde y todos los elementos de limpieza rumbo a los baños. Entró y se encerró para hacer la tarea que me correspondía a mí. Yo daba vueltas y vueltas. Finalmente entré y vi a mi pastor arrodillado y limpiando dentro del baño. Me enseñó una gran lección de humildad. Entonces recordé que yo le había dicho al Señor muchas veces, Señor, quebrántame, humíllame, quiero ser siervo. Y Dios lo había tomado muy en serio. Me acerqué a mi pastor y le dije, no lo hagas. Debo hacerlo yo. Las pruebas nos ayudan a conocer lo que realmente hay en nuestro corazón, y así crecer en santidad. La dependencia de Dios. El pueblo de Israel tuvo hambre en el desierto al salir de Egipto y murmuraron contra Moisés y contra Aarón, recordando que en Egipto comían pan hasta saciarse. Éxodo 16, 1-3. Y Dios les dio el maná, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Éxodo 16, 7. En Juan capítulo 6, Jesucristo se da a conocer como el verdadero pan del cielo, versículos 32-35, identificando su persona con la figura del maná. El desierto es un lugar inhóspito, donde se carece de lo más elemental para la subsistencia. Es ahí donde Dios prueba nuestra fe, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Deuteronomio 8:3. De esta forma nos lleva a clamar delante de Él, para que conozcamos su provisión sobrenatural y diaria. Podría pasar horas con usted contándole acerca de la fidelidad de Dios en medio de mis terribles desiertos. Cuando literalmente me faltaba para dar de comer a mi familia, Dios en su misericordia nos proveía cada día, aunque también a veces me quejaba como el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces mi suegro, que tenía almacén de comestibles, aparecía con provisiones cuando mi alacena estaba vacía? Es muy cierto aquel dicho que afirma que Dios paga el día del vencimiento. Quiere que crezcamos en la fe. Sin embargo, quiero hablar de una lección aún más profunda de Deuteronomio 8:3. Es la disyuntiva que se nos presenta entre lo material, el pan, y lo espiritual, lo que sale de la boca de Jehová. La pregunta es, en medio del desierto, ¿cuáles son nuestras prioridades?
Si nos afanamos por resolver nuestros problemas y corremos de aquí para allá, antes de buscar el rostro de Dios, estaremos poniendo el carro delante del caballo. El desierto es una hermosa oportunidad de encontrarnos con Dios y recibir su palabra. Es Dios llamándonos la atención sobre sí mismo, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Oseas 2, 14. Dios nos hace tener hambre para saciamos con su Espíritu Santo, y colmamos luego de favores y misericordias. ¿Está en pruebas? Ayune, ore, gima delante de Dios. Busque el verdadero pan que descendió del cielo. Esta es su principal necesidad. Cuando el Señor se apartó para ayunar y orar en el desierto, Mateo 4, 1-11, el diablo fue a tentarlo. Quiso en un momento de necesidad desviar su atención de las cosas de arriba hacia las terrenales, desafiándolo a convertir las piedras en pan. Jesús lo reprendió citando precisamente nuestro texto. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. El diablo en tu desierto te presentará cientos de soluciones y alternativas, menos una, que busques ardientemente el rostro de tu Dios. En una oportunidad el presbítero de mi zona quiso tenderme una mano en aquellos años tan difíciles de mi ministerio. Tomó la lista de las iglesias que supervisaba en su distrito y preguntó, ¿cuál es la iglesia más necesitada? ¿Cuál es el obrero que anda peor? La respuesta no tardó. Claudio Freidson apareció una tarde golpeando la puerta de mi iglesia acompañado de un reconocido evangelista. Hemos venido para ayudarte, me dijo. Este hermano está dispuesto a hacer una gran campaña evangelística contigo. Esto era para mí un sueño. Aquel evangelista, un hombre fogoso que inspiraba gran confianza, me miró y me dijo, ¿cuántos quiere? Yo no entendía, perdón, ¿cuántos quiero de qué? Inmediatamente me contestó, ¿cuántas almas quiere para su iglesia? Por menos de 1000 no lo hacemos. Oh. Yo estaba admirado. Por fin iban a cambiar las cosas. Fuimos a ver la plaza que estaba casi enfrente de la iglesia y el lugar le pareció bien. Antes de despedirse me dijo, quédese tranquilo. En cualquier momento vengo con mi equipo evangelístico y le llenamos la iglesia. Estaba eufórico ante algo tan grande que estaba por manifestarse. Corrí a darle las buenas noticias a Betty. Pasó una semana y el hermano no se comunicó conmigo. Bueno, llamará pronto, pensé. Pasaron varias semanas más, 2 meses, 3 meses. Ya no soporté más y fui a verlo a su casa. Cuando llegué toqué el timbre y salió al encuentro. Lo saludé sonriente, hola. ¿Se acuerda de mí? Él me miró y me dijo 2 puntos realmente no. Me quedé frío. Pero debe recordar. Vino a verme a Parque Chas. ¿Recuerda? Las 1000 personas. La plaza. Finalmente dijo sí. Perdóneme, es como si alguien hubiera borrado su nombre de mi memoria. Repliqué, bueno, no se preocupe, dígame, ¿cuándo hacemos la cruzada? Su respuesta me golpeó, discúlpeme pero tengo toda mi agenda ocupada, tal vez en otro momento, y ahora dispénseme, tengo otras personas que me esperan. Y me cerró la puerta en la cara. Poco a poco en mí el desierto, Dios me iba enseñando que la fuente es Él, que no debía poner mi esperanza en los hombres. La solución vendría del cielo. Comencé a buscar el rostro de Dios, a saciarme de Él. Necesitaba conocer al Espíritu Santo. Era una verdadera necesidad. Y cuando lo busqué, cambió mi lamento en danza. Transformó absolutamente mi vida y mi ministerio, llevándome por caminos nunca imaginados. Signo de exclamación abierta. Luego de 7 años de desierto, guiado por una visión de Dios, me llevó a fundar una próspera iglesia que hoy supera los 4000 miembros, y me concedió el privilegio de llevar adelante un ministerio mundial de avivamiento. Gloria a Dios. He vivido, y sigo viviendo, experiencias gloriosas y sobrenaturales con mi Señor. Le doy gracias a Dios por mis desiertos. He aprendido a través de ellos a valorar lo que hoy tengo. Aprendí a conocer a Claudio Freidson en su débil humanidad durante aquellos largos años de desierto. Choqué con su orgullo, con su timidez, con sus limitaciones. Poco a poco lo he hecho morir y cada día quiero verlo en la cruz. No tengo sombra de duda que toda virtud y capacidad que los demás vean en mí es obra exclusiva del Espíritu Santo, fruto de mi comunión con Él. Sé que todo lo que tengo es por su gracia, y que solo Él es digno de toda la gloria. Hace unos años realicé una histórica cruzada en Hialeah, Florida, Estados Unidos, con la unidad y el apoyo de 100 pastores hispanos. Esta cruzada fue el trampolín para que el año siguiente estuviésemos en el estadio Orange Bowl de Miami. Nunca los evangélicos habían celebrado un encuentro de esta magnitud en Hialeah, con más de 10.000 personas cada noche. Tuve el honor de recibir de manos del alcalde las llaves de la ciudad.
Me encontraba muy feliz al regresar a mi iglesia y me disponía a contar la bendición a mis queridos hermanos. Les iba a decir, miren lo que he recibido. En aquel momento el Espíritu Santo me halla y me di claramente, no te lo dieron a ti. Esas llaves me las dieron a mí. Es verdad. Solo Dios es digno de recibir toda la gloria. Mis desiertos forman parte de mis raíces, de mi caminar con Cristo. Nunca podría renegar de ellos. Porque los caminé, hermano mío, puedo comprenderlo y animarlo con todo mi corazón. Siga adelante. Dios tiene un plan maravilloso para su vida y a su tiempo lo conocerá. Su presente es muy valioso para Dios. Él lo está preparando, equipando, para usarlo poderosamente. Solo recuerde una cosa, la más importante. Búsquelo a Él. Es decir, coma de la palabra viviente, practique la comunión con su Espíritu Santo. Tal vez no pueda adelantar los tiempos en el plan de Dios, pero ciertamente puede demorarlos si no tiene hambre del Espíritu Santo. Llegará pronto el día cuando observe la obra del Espíritu Santo en su vida, cuando opere gloriosamente a través de usted, y también podrá exclamar con todo su corazón, impresionante. Si lo desea, acompáñeme en estas palabras de oración. Padre eterno, te doy inmensas gracias por haberme hecho tu hijo, por disciplinarme y transformarme por el Espíritu Santo de día en día. Anhelo ser como Jesús. Moldéame y cumple tu propósito eterno en mi vida. Gracias por mis defectos, por mis pruebas. Me gozo en lo que tú harás a través de ellos. Purifícame para ser un instrumento poderoso en tus manos. Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Sacia de bien mi boca. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2. Siga adelante. Hay una historia que pocos conocen detrás de todo hombre que el Señor levanta. Un pasado, una escuela de formación, y también, muy especialmente, una familia. El éxito ministerial es verdadero cuando tiene una familia que lo respalda. No podemos edificar la obra de Dios sobre las ruinas de nuestro propio hogar. De nada nos vale ganar el mundo, si perdemos a aquellos que más amamos. Necesitamos atravesar nuestro propio Nazaret. Durante 30 años el Señor Jesucristo no se reveló al mundo, sino que permaneció en la ciudad de Nazaret como el hijo del carpintero. Hasta donde podemos conocer, no hizo milagros públicamente en aquellos años. Por esta causa, sus hermanos, luego del bautismo de Jesús y el inicio del ministerio público, fueron los primeros en asombrarse, y aún en dudar de su hermano. ¿Qué hacía Jesús en Nazaret? Nos estaba enseñando que el primer lugar donde debemos manifestar la santidad, es en nuestra propia casa, en nuestra familia. Ahí fue el hijo perfecto, el hermano perfecto, el trabajador perfecto. Nazaret simboliza lo cotidiano, lo de todos los días. Muchos anhelan el ministerio público sin pasar por Nazaret, pero el Señor nos probará primero en la familia, y luego nos dará lo que Él tiene para cada uno. Malaquías 4.56 es un texto clave para estos tiempos. Nos habla del propósito divino de restaurar la familia. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con estas palabras se cierra el Antiguo Testamento. Nadie puede dudar que nos encontramos en los últimos tiempos. El Señor nos habla a través del profeta Malaquías diciéndonos que para este tiempo, Él enviará a la tierra un ministerio del Espíritu como el de Elías, un manto de restauración sobre la familia. Normalmente enfatizamos el ministerio de señales que acompañó a Elías, y no hablamos demasiado del ministerio de reconciliación que llevó adelante. Elías restauró el culto al Dios verdadero. Volvió los corazones del pueblo a su Dios. Luchó contra la frialdad y la apostasía. Efectivamente, comprobamos en nuestros días que el Señor está golpeando la puerta de los corazones tibios que dicen, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. El mensaje a la iglesia en la Odisea nos deja una clara enseñanza: cuando nos sintamos demasiado conformes con nosotros mismos, habremos caído en la tibieza espiritual, y alejado a Cristo de nuestros corazones. La unción que estaba sobre Elías sigue obrando en la iglesia por el Espíritu Santo, y nos lleva a la reconciliación con Dios. El Señor está restaurando poderosamente en estos tiempos nuestra comunión con Él. Al leer la profecía de Malaquías, notamos que Dios hace extensivo su deseo de restauración a todas las familias de la tierra. Reconciliar a padres con hijos, y a los hijos con sus padres, a los esposos con sus esposas, y a los hermanos entre sí. Estoy seguro de no equivocarme al afirmar que las más grandes heridas de un ser humano, son las provocadas en el seno de su familia. El Señor nos advirtió que en los postreros tiempos los enemigos serían los de la propia casa. Mateo 10:36,
Y la palabra menciona hijos desobedientes, 2 Timoteo 3, 2, personas sin afecto natural, 2 Timoteo 3, 3, adúlteros, 1 Corintios 6, 9, toda clase de amarguras y pecados que hacen clamar a la familia por la urgente restauración. Esto también afecta a las familias cristianas. Luego de una cruzada que realicé en el extranjero, me escribió una hermana para dar testimonios de lo sucedido durante mi visita. Uno de ellos me dejó impresionado. Se trataba de un hombre, un cristiano de muchos años, que había participado de las reuniones. Transcribo las partes salientes del relato de la hermana. Recibí una llamada telefónica el domingo por la mañana que había estado en la reunión del sábado por la noche. Cuando vino, estaba muy escéptico de todo, pero esa noche fue derribado por el Espíritu Santo y pasó un largo tiempo sobre el piso. Durante esos momentos el Señor estuvo tratando con él, convenciéndolo de pecado en su vida. Luego abandonó la reunión, volvió a su hotel y lloró incontroladamente hasta las 6:30 de la mañana. Fue entonces que llamó por teléfono a la mujer con la cual había mantenido relaciones adúlteras por espacio de 11 años. Cuando él estaba tendido en la reunión la noche anterior, Dios le dijo que era su última oportunidad para enderezar su camino, o lo perdería todo. Me llamó una semana más tarde. Le había contado toda la verdad a su mujer y a las autoridades de la iglesia, renunciando a todas sus responsabilidades en ella. Deseaba tomar un tiempo para arreglar las cosas en su propia vida. Ayer volvió a comunicarse, pidiéndome una reunión con él y con su esposa, para ser ministrados. Ella me manifestó esta mañana cuán agradecida estaba al Señor de que su marido hubiera asistido a la cruzada. Cuando él le anunció que deseaba participar, ella no estuvo de acuerdo. Tenía sospechas de que algo andaba mal. Presentía que había otra mujer, pero luego sintió la paz de Dios y lo entregó en sus manos, permitiéndole ir. Me reúno con ellos la semana próxima. Es interesante que se mencione el ministerio de Elías al tratar el tema de la reconciliación familiar. Una de las características de este varón era que medía sus palabras. La viuda de Sarepta le dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. 1 Reyes 17, 24. Elías no hablaba livianamente cualquier necedad, sino la palabra de Jehová. Qué importante es esto. ¿Cuántas veces el hogar está saturado de palabras ociosas, o hirientes, y falta la palabra de Dios? El Señor nos ha llamado a bendecir, te bendeciré, y serás bendición. Génesis 12, 2. El sentido más literal de la palabra bendecir es precisamente bien decir lo bueno, palabras de aliento, palabras de esperanza. Recuerdo una ocasión en que intenté arreglar nuestra derruida casa haciendo unos trabajos de albañilería. No tenía la menor idea del oficio, pero tampoco tenía dinero para contratar una persona calificada. Intentaba preparar la mezcla con el cemento y me salía líquida, sin consistencia, de tal forma que resbalaba por la pared sin adherirse. Ensuciaba afuera y adentro de la casa. Ahí, en medio de mi frustración, venía Betty con dulzura a ofrecerme algo de tomar, diciéndome: ¿cómo va todo, mi amor? No importa, sigue adelante. Jamás se acercó a decirme: inútil, no sabes hacer las cosas. Por el contrario, en tantos años de casados, siempre me ha dado palabras de bendición. De nuestros labios deben brotar bendiciones para nuestros hijos. La Biblia nos enseña que los padres deben bendecir a sus hijos. Esta bendición era de gran importancia en la historia de Israel. Hebreos 11, 21 dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob sufrió muchos contratiempos en su vida, pero estaba terminándola gloriosamente. Tenía delante suyo a su amado hijo José, y a sus nietos Efraín y Manasés. Todos andaban en el camino de Dios. Y los bendijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre. Génesis 48, 15-16. Como no iba a adorar a Dios, el Dios de su abuelo Abraham, el Dios de su padre Isaac, el Dios que lo había acompañado, el Dios de su hijo José, era también el Dios de sus nietos Efraín y Manasés? Como espera terminar sus días en la tierra. Dios nos permita hacerlo como Jacob, adorándolo al ver todo nuestro hogar en sus caminos. Aquel día, lo importante será el recuerdo que dejemos en nuestros hijos, en nuestra familia, de nuestro paso por este mundo. Deseo que mis hijos puedan decir: papá fue un gran hombre de Dios. Nos enseñó qué significa ser cristiano. Dice el Señor en su palabra: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16, 31. Si en estos momentos su familia está pasando por dificultades, tómese de esta promesa de Dios. Reprenda las acusaciones del maligno,
y crea que verá la gloria de Dios en su casa. En estos tiempos finales, Él nos ha prometido una unción restauradora para las familias. Betty, una mujer de Dios. Entre los que me han bendecido, he reservado un lugar muy especial para la persona que más amo después del Señor, y sin duda, a la que más le debo. Por supuesto, hablo de Betty, mi dulce esposa. Dios me dio una gran mujer que siempre me alentó y derramó oraciones por mí. Nunca le oí decir, las cosas están mal, no estás supliendo mis necesidades. Por el contrario, tuvo la virtud de esperarme, y de saber esperar la obra de Dios en nuestras vidas. Tiene esa hermosa combinación de dulzura y firmeza, que han hecho de ella un apoyo real en mi ministerio en una forma poderosa. Cuando terminan los cultos, y le pregunto a Betty cómo salieron las cosas, me señala algún defecto o error, y me ayuda a mantener mi equilibrio espiritual. El enemigo pretende inflar nuestra cabeza, llenarnos de orgullo, pero el Señor me dio una esposa, un instrumento suyo, para que no tenga de mí un concepto equivocado. Si hubiera tenido una mujer depresiva, ahora estaríamos en el fracaso. Debemos dar gracias por las mujeres de Dios. Cuando era joven oraba específicamente para que el Señor me mostrara su voluntad en relación a mi futura esposa. En un campamento conocí a Betty y me impactó. La observé mientras dirigía el coro de jóvenes de su iglesia y quise conocerla. Apenas intercambié unas palabras con ella, descubrí una joven que amaba al Señor más que yo, que estaba consagrada a su voluntad. Betty entregó su vida a Jesucristo cuando era una adolescente. Siempre había escuchado acerca de Cristo en la cruz, pero no comprendía el real significado de su muerte, hasta que un tío suyo, un hombre de Dios, le predicó el Evangelio cuando ella tenía 13 años. A pesar de su corta edad ya conocía la desesperanza, el temor y la falta de amor. En particular, el temor la agobiaba, y sentía terror por las noches. A veces, sin comprender por qué, le sobrevenían ataques de histeria y agresividad. Su madre, buscando solución a los problemas familiares, había recorrido muchos sitios ocultistas, y el hogar era un infierno de insultos y contiendas, donde el enemigo se paseaba en libertad. Hasta que un día la luz del Evangelio resplandeció en aquellos corazones. Betty fue la primera en recibir al Señor como Salvador de su vida, y luego el resto de la familia también experimentó su amor. Inmediatamente comenzó a servir a Dios, evangelizando en zonas de mucha pobreza. Me cautivó la autoridad espiritual que tenía siendo tan joven. El Señor la usaba, y aún la usa grandemente, en la alabanza y la adoración. En aquel tiempo era además la presidente de jóvenes de su iglesia, y aquella breve conversación que tuvimos despertó en mí el deseo de seguir viéndola. Un día, sin saber exactamente su dirección, solo conocía el nombre de la calle, me lancé en su búsqueda. Y la encontré. Después de mucho preguntar, llegué al almacén de Don Vittorio, un italiano celoso que no estaba muy dispuesto a entregar su hija en manos de cualquier muchachito. La nena non se toca. Saludé a quien sería mi futuro suegro, un maravilloso hombre de Dios, y saqué a relucir todos mis trofeos. Me llamo Claudio Freidfon, soy estudiante en el seminario y presidente de jóvenes de mi iglesia. Deseo hablar con Betty. Aleluya, dijo él. Betty está en una reunión de oración en nuestra casa, pero si nos quiere acompañar, puede traernos una meditación en la palabra. Le respondí, no gracias. Le dejo mi número de teléfono y espero que su hija me llame. Aquella semana pareció interminable. Un día me anunciaron por los parlantes del seminario que tenía una llamada telefónica. Corrí para atenderla. Era Betty. Eludí la curiosidad de mis compañeros, y le propuse empezar a conocernos. Comenzamos una amistad que llegó al noviazgo, y luego al matrimonio. Betty se enamoró de mí hace muchos años. Soportó de todo a mi lado, desde no tener estufa hasta compartir su baño con toda la iglesia, o tener que vestirse con ropa prestada. Jamás me presionó. Su padre había trabajado de sol a sol para darle lo mejor, siempre la tuvo como una muñequita, pero cuando Betty se casó conmigo, yo no tenía nada para ofrecerle. Nos faltaron cosas tan esenciales como una ducha en el baño, o un lugar apropiado para lavar la ropa. Pero lo más hermoso de nuestra relación es que después de tantos años de pruebas y victorias, el amor de Betty sigue tan incondicional como siempre. Después de los momentos gloriosos en la cruzada del estadio Vélez Sarsfield, ante 65.000 personas, no me dijo, Claudio, ahora te quiero más. Me ama de la misma manera que cuando pasábamos necesidades, peor que no me ama por lo que tengo sino por lo que soy. Llevamos al presente 18 años de casados, y nunca sabré expresar con palabras lo que Betty significa para mí. Tenemos una preciosa relación. Sabemos dialogar, trabajar y estar juntos. En una oportunidad, fui como invitado al programa televisivo cristiano Club 700, y el conductor me preguntó,
¿Cómo pasamos de la oración regular a la comunión íntima con el Espíritu Santo? La respuesta que le di tenía que ver con el matrimonio. Podemos estar juntos como esposos, pero no cultivar la relación, y nunca decirnos que nos amamos. Betty a veces me recuerda: Claudio, dime que me amas. Así es también nuestra relación con Dios. Él quiere oírnos decir cada día: 5. El te amo, Tere, es lo más importante para mí. El Señor quiere vernos enamorados de Él. Y también de nuestras esposas. El mayor tesoro que Dios me ha dado es mi familia, mi esposa y nuestros preciosos hijos, Daniela, Sebastián y Ezequiel. Una mirada hacia adentro. A veces cometemos el error de pensar que lo mejor está fuera de nuestra casa o de nuestra iglesia, y no le damos suficiente valor a aquellos que de verdad nos aman, a los que nos han cuidado y alentado, a los que han llorado por nosotros. Tiempo atrás alguien de mi congregación se acercó a entregarme un sobre con una carta. Estoy acostumbrado a tener los bolsillos llenos de cartas y pedidos de oración que los hermanos me entregan, e invariablemente los leo uno por uno. Esta carta en particular la escribía una hermana que no había querido dar su nombre, y decía, con mucho respeto: luego de 6 meses de orar, quiero darle este pasaje de la Biblia. Se trataba de 2 de Samuel capítulo 19. Rápidamente busqué el texto en la Biblia y cuando lo leí la palabra se transformó en una voz interior, una palabra específica para mi vida. Durante 2 años había viajado por mi país y por el mundo a un ritmo intenso, a tal punto que en ocasiones solo estaba en casa los fines de semana. Todo sucedía muy rápido. Apenas tenía tiempo para mis hijos y para mis colaboradores en la iglesia. Regresaba de mis viajes y les contaba acerca de mis cruzadas en Europa, África. Mi corazón y mi mente estaban puestos en las actividades. Me sentía como de paso en mi propia casa. Gracias a Dios la iglesia lo soportó y creció. Mientras regresaba de una cruzada en África donde había ministrado con éxito, sentí en mi corazón que algo estaba fallando, que debía hacer correcciones y encauzar el rumbo. Entonces recibí esta palabra de Dios. El relato bíblico menciona un terrible suceso familiar que afectó al rey David. Su hijo Absalón se había rebelado en contra de su autoridad y había formado un ejército con el propósito de destronar a David, y establecerse como nuevo rey. El ejército de David, bajo el mando del general Joab, le presentó batalla y lo derrotó, muriendo Absalón en el enfrentamiento. El rey David supo que su hijo rebelde había muerto, e hizo duelo por él, de tal manera que sus tropas, que habían triunfado en la batalla, entraron a la ciudad incómodos por la situación. 2 Samuel 19, 2-4, lo relata en todo su dramatismo, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas, el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Cuando el general Joab comprendió lo que sucedía, fue a ver al rey David y lo exhortó duramente: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues, ahora, y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. 2 Samuel 19, 5-7. Al leer estos versículos, vinieron a mi memoria los males de mi juventud, recordé la soledad, todo lo que no tenía. Y lo que ahora tengo: obreros preciosos, una familia maravillosa, hijos espléndidos. Debemos reconocer que a veces equivocamos nuestra visión e interpretamos que lo mejor lo debemos dar fuera de nuestro medio cotidiano, y lo peor, dentro. Toable dijo al rey David: Hoy me has demostrado que a los que de verdad te aman los aborreces, y a los que te aborrecen, a esos amas. ¿Cuántos hombres tienen favores y sonrisas para todos, excepto para los de su casa? Fuera del hogar son amables, escuchan a todos, prestan dinero, pero para su familia solo hay impaciencia, irritabilidad e indiferencia. Piensan que afuera está lo importante, pero cuando tienen una necesidad los que verdaderamente quedan a su lado son sus hijos, su familia. Cuando reflexionaba en estas cosas pensé: qué necio he sido. Me di cuenta que mi iglesia, mis obreros, que habían tomado mi ministerio como propio, también necesitaban de mí. Necesitaban que les dijera: los amo, gracias por lo que han hecho, gracias por cuidar mis espaldas, por cuidar de mis hijos cuando he salido.
Ustedes son importantes, lo más maravilloso que tengo. Porque en el mundo muchos me aman por lo que tengo, pero en mi casa me aman por lo que soy. La prioridad de Dios es la familia. El que es un buen cristiano en su casa, será un buen cristiano en todo lugar. Lo que verdaderamente somos lo demostramos en lo secreto, en lo íntimo. Tenemos la presencia del Señor en nuestra vida para valorar lo que Él nos ha dado. Dios nos está demandando que cuidemos nuestra familia, que sepamos reconocer a aquellos que siempre están a nuestro lado. En una cruzada que realizamos en la ciudad de Salta, al norte de Argentina, sucedió algo extraordinario en que Dios manifestó su aprecio a las esposas de pastores. Cuando realizo mis cruzadas, normalmente dedico un momento especial de oración a las esposas de los pastores. Ellas realizan una tarea notable a favor del reino de Dios, y soportan junto a sus esposos las presiones de la obra. Me gozo cuando el Señor las renueva con su Espíritu Santo, porque sé cuánto lo necesitan. En ese instante yo estaba ministrando con Betty y las hermanas recibían mucho del Señor. De pronto, comenzó a soplar una brisa que obligaba a aquellas mujeres a sostenerse las faldas que el suave viento agitaba. Lo maravilloso es que el lugar estaba completamente cerrado. Era una pequeña señal del amor de Dios. El Señor estaba ministrándoles, diciendo a cada una, aunque otros no te tomen en cuenta, para mí eres valiosa, y te bendigo con mi presencia. Es hora de que hagamos lo mismo. Capítulo 3. Quiero ese fuego. Dios siempre me ha puesto al lado de grandes misterios que me han enseñado a tener comunión con el Espíritu Santo. Han sido hombres y mujeres de Dios que con su vida me inspiraron y motivaron para seguir adelante en medio de mis desiertos. Uno de esos hombres fue el evangelista Carlos Anacondia. Recuerdo cuando lo conocí. Corría el año 1983. Yo era profesor de teología en el Seminario Río de la Plata. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y me iba a enseñar. En una ocasión, mientras daba la clase noté que la gran mayoría de los alumnos se estaba durmiendo. Por un momento pensé, qué mal debo estar enseñando para que todos se duerman. Pero felizmente el motivo era otro. Lo que pasa es que anoche nos acostamos a las 5 de la madrugada y nos levantamos muy temprano para tomar las clases, me comentó un alumno. Como no iban a estar cansados si solo habían dormido un par de horas. La noche anterior habían colaborado en la campaña evangelística que el hermano Carlos Anacondia realizaba en la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Yo aún no lo conocía. En aquellos tiempos recién comenzaba a realizar sus primeras campañas. Es extraordinario lo que sucede, continuó relatándome otro alumno. Miles de personas aceptan a Jesucristo cada noche, y el poder de liberación es tan fuerte que debemos permanecer hasta altas horas ayudando a los endemoniados. Inmediatamente me propuse, tengo que ir a ver a este hombre que hace que mis alumnos se duerman. Una noche llegué a la ciudad de La Plata para participar de la campaña. Me asombré al ver la multitud que se había reunido. Como a la hora de iniciado el culto veo llegar con mucha prisa al hermano Anacondia. Trabajaba duramente en su comercio y a la noche iba a ministrar. Ascendió a la plataforma con su Biblia en la mano y tomó el micrófono. Apenas comenzó a hablar, sentí la tremenda unción del Espíritu Santo. Terminó de predicar, hizo el llamado evangelístico, y la gente comenzó a correr a través del campo hacia la plataforma. Lloraban, pidiendo por Dios. Rogaban por su salvación. Me impactó la autoridad espiritual de aquel hombre. Cuando oraba por las personas, muchas caían al piso tocadas por Dios. Y era llamativo observar la gran cantidad de endemoniados que caían dando grandes voces y eran retirados para que se les ministrase aparte. Muchos otros testificaron acerca de las sanidades recibidas. Terminada la reunión me acerqué para saludarlo y estrecharle la mano. Me fui de aquel lugar realmente conmovido.